Vamos a retomar el tema que planteábamos en la portada periodística. Hace instantes hablábamos con el presidente de la Rural, con Heraldo Moyeta, los datos que dio a conocer el INDEC sobre el crecimiento de la economía, pero con dos esquemas de producción profundamente, o de actividad económica profundamente enfrentados. Por un lado, el crecimiento en el sector agropecuario, que además ha sido el motor de este aumento del PBI durante el 2025, pero también el impacto que ha habido sobre sectores relacionados con la extracción de materia prima, como es el de la minería y el del petróleo. Como contraste, como contrapartida, hubo una baja muy fuerte en el sector industrial, también en el sector de consumo y de servicios, que es la realidad económica por la que venimos graficando lo que sucede en el país, ¿no? Una baja del poder adquisitivo y una caída del consumo, incluso en supermercados, que esto es generalmente el último eslabón de la cadena que se ve impactar, y por el otro, el crecimiento de modelos o de producciones más relacionadas con la materia prima, la exportación de materias primas, ¿no? ¿Cómo pensar la Argentina que viene con este modelo económico? ¿Cómo imaginar esa transformación? Hay un auge también de las importaciones, cierres de empresas, empresarios que reconocieron que cobraban más caro que lo que debían cobrar determinados productos. Vamos a sumar a este análisis al secretario de Industria del CESIS, productor agropecuario, empresario industrial, además gestor de algunos de los proyectos más exitosos que ha tenido Río Cuarto en su historia, como es el caso de Bio 4. Hablamos de Germán Di Vela. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Saludos a vos y a la audiencia. Bueno, un placer. Germán, lo primero que quiero consultarte es si estamos en un modelo que apuesta al futuro de una reconversión de la Argentina, o es un retroceso a más de 100 años, esta idea de que somos el granero del mundo, digamos, la idea de que podemos exportar materias primas, mientras había países que estaban apostando a una revolución industrial que a la Argentina le resultaba absolutamente esquiva. ¿Qué modelo estamos representando hoy? Mira, Pablo, yo no creo que estemos pensando en el modelo de el granero del mundo. Creo que Argentina perdió esa carrera ya, ¿no? Hoy el granero del mundo es Brasil. Es un monstruo de producción, un monstruo de producción de carne, de pollo, de huevos, de energía, de bioenergías, de biocombustibles, y en enorme crecimiento. Me parece que la Argentina esa competitividad la perdió en volumen y todo lo que pueda exportar de materias primas, y sí estamos obligados a la transformación. O sea, hoy desde el campo, desde la industria, desde las bioindustrias, el camino es llegar, que se habló hace mucho tiempo, a los supermercados del mundo, ya no llegar a que nuestros productos de materia prima se elaboren en el mundo para los consumidores, sino nosotros elaborar para esos consumidores. El desafío es enorme. Esto va a llevar a que haya más digitalización, más incorporación de tecnología, mayor entendimiento de parte de esta tecnología y de todo lo que puede aportar para un nuevo mundo y un nuevo paradigma para la Argentina, que es esto precisamente de alimentar al mundo, pero desde la góndola, ¿no? Ya no desde las materias primas. Distinto tal vez es el caso de la minería y de los hidrocarburos, que esa transformación sí se puede hacer en otros lugares, y tal vez la Argentina se transforme en una industria, en un país verde, de biocombustibles y de bioenergías en todo el país. Ahora, esta lógica no solamente implica una transformación que va a contramano de la historia de la Argentina, pero también creo, Germán, de algunas cosas que suceden en el mundo, y te voy a pedir que me ayudes. Digamos, hay países como Alemania o Estados Unidos que hoy están aplicando medidas para preservar su industria frente a lo que son las condiciones externas. En la Argentina vamos a contramano de esa lógica, pero pienso, la idea de apostar por el petróleo, por la minería o por lo agropecuario, no deja un gran porcentaje de la población y de la capacidad económica de la Argentina afuera. Mira, yo creo dos cosas. Cuando uno habla del agropecuario, no está viendo lo que puede realizar el productor agropecuario
sin retenciones. Hace 20 años que el productor agropecuario tiene el 60% de su margen productivo, se lo lleva al Estado. Si eso se llegara a nivelar, si eso se llegara a recuperar por parte del productor agropecuario, tiene una enorme posibilidad de generar lo que nosotros decimos la bioeconomía, o la vaca viva, que tanto se habla. Cuando vos empezás con eso, estás hablando de la industria del maní, y son productores agropecuarios, y son los mayores exportadores. 1.000 millones de dólares se producen y se exportan desde 3 pueblos de nuestra provincia. Estás hablando del vino, estás hablando del azúcar, estás hablando de la yerba mate, estás hablando del cerdo, de la vaca. Digo, tenemos que sacarnos ese chip, por eso es lo que yo te digo, que vamos a ir a la góndola, y es donde debemos ir, porque ahí hay mano de obra, hay intensificación, hay capacitación, hay desarrollo del interior, que es lo que en definitiva estamos buscando, ¿no? Me parece que como productores nuestro enorme desafío es empezar a generar, vos no nombraste a nosotros, pero bueno, es eso también, ¿no? Son productores agropecuarios que hicieron una planta de etanol. Hoy Córdoba produce más del 4% de las naftas del país sin tener un solo pozo petrolero, y se hace a través de formas renovables. Entonces, el desafío es grande, pero la posibilidad de hacerlo es inmensa. Obviamente que necesitamos la macro acomodada, por supuesto, necesitamos el acceso al crédito, por supuesto, pero también, como vos dijiste, a lo largo de todos estos años hubo un montón de empresarios prendarios del Estado que están hoy diciendo que nos cobraron 3 veces más las cosas. Esas personas no reinvirtieron, esas personas no capacitaron a su personal. No, mira, te voy a dar un ejemplo claro de un enorme industrial que tuvo y que las generaciones que lo siguen, Córdoba, que fue Porta. Él fue nuestro socio estratégico en el inicio del Bio 4 y un industrial que es industrial desde 1881, como dice su bebida, y nos dijo, la industria pasa por una pequeña bonanza al inicio y después se estabiliza en los márgenes del centavo. Y vos tenés que ser eficiente en extraer cada centavo de esa cadena productiva de la manera más eficiente, más sustentable y más rentable. Y para eso hay que invertir. Y él nos obligó a poner por estatuto la reinversión en nuestra empresa. Por estatuto, no era discusión ya de un directorio ni de los socios. Entonces, eso te obliga a estar permanentemente pensando en cómo sos más competitivo en la inversión. Y obviamente te saca resto de quererte llevar capital a tu casa, pero hace que tu industria se sostenga y crezca. Y me parece que todos estos empresarios que hoy nos están diciendo en la cara todo lo que nos cobraron, no han hecho eso, no han reinvertido. Y entonces cuando uno ve el cierre de esas empresas, bueno, era una muerte anunciada en definitiva, ¿no? Ante una economía normal. A ver, ¿se puede pensar que la dimensión global de los empresarios era únicamente esa a partir de un aval de las políticas del Estado y que el camino irremediable es este? Te lo consulto, Germán, porque como contrapartida frente a este escenario de lo que fueron políticas industriales y demás, está la idea de, bueno, que venga todo de China o que venga todo del exterior o que venga... Y esto implica mano de obra de otros países, ingresos de otros países y una realidad cada vez más agobiante de trabajadores que tienen salarios que no les alcanzan para consumir, el consumo se deteriora, la política, la economía interna se viene abajo, cierran empresas. ¿Cómo se sale de esa lógica? Tenés toda la razón, y yo creo que no sé cuál es el modelo económico, tampoco estoy tratando de imaginármelo. Yo creo que la micro, como dice el presidente, que él se encarga de la macro y de la micro, nosotros, es cierto hasta cierto punto, porque vos necesitas infraestructura, necesitas crédito, necesitas esta reforma laboral para poder tomar más gente, pero tampoco, si no hay reactivación, no va a haber más puestos de trabajo al no haber una reactivación productiva. Y también hay mucha pyme, mucho trabajador, mucha pyme familiar que no aprovechó esa bonanza que están hablando estos grandes empresarios. No lo pudo aprovechar, no se pudo tecnificar, trató de sobrevivir a todas estas épocas
que me parece que hay que darles esa oportunidad de competitividad. Obviamente una apertura indiscriminada de las importaciones va a dejar más gente afuera, no les va a dar el tiempo a la reconversión. Hoy el campo está ante un momento de ajustes enormes y de reconversión. Y se está replanteando cuál es la cantidad de tecnología que hay que aplicar, porque los márgenes se han caído, y qué otras cosas podemos hacer porque el margen se ha caído abruptamente. Entonces, nos está obligando la situación a ser más creativos, pero también hay herramientas y te diría que mandatos que tienen que venir del Estado como para colaborar con eso. Hoy no hay créditos, y al no haber crédito, las pymes difícilmente puedan aplicar o en capital de trabajo o en inversión de maquinaria, ¿no? Durante mucho tiempo se planteó la necesidad de que la Argentina fuera un país exportador, que ganara mercados, que capaz de producir lo que demanda el mundo y que podamos dar esas respuestas. Ahora se ha incorporado el término de eficiente, ¿no? Frente a esto, lo que parece hoy generarse es precisamente eso. La Argentina es exportadora de materias primas, tanto en minería como en petróleo, con algo más de valor agregado en el caso del campo, los aceites de la soja, pueden haber algunos otros derivados, pero se ha desestimado completamente la economía interna, el mercado interno, y ahora quería recuperar un poco lo que le señalaba al comienzo de lo que vemos como ejemplos en el mundo. Digo, Alemania es una potencia exportadora, Estados Unidos también, pero no descuidan su mercado interno, el consumo de sus habitantes, tanto Alemania como Estados Unidos, se puede incluir, en parte lo están haciendo, digo, Francia y otros países también, medidas que buscan proteger la industria y el empleo de estos países para evitar que esa inserción fundamentalmente de productos asiáticos, en particular de China, terminen condicionando sus economías. Y nosotros pasamos de la demanda de exportar a la demanda de qué hacemos con una economía interna que se viene decayendo, como si fuera una vida pendular en la que no podamos tener en cuenta ambos aspectos. Sí, yo creo que es difícil llegar a los equilibrios de las cosas, ¿no? O sea, me parece que Alemania y Estados Unidos protegen bastante lo propio. Sí, hoy se está por tratar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, en la cual todos los parámetros que ponen los europeos y que nosotros vamos a firmar generalmente nos retroceden en la forma de producir eficiente y sustentable. O sea, queremos hacer todo, ¿no? Queremos producir, queremos ser sustentables, no queremos cambiar el ambiente, queremos cuidar la naturaleza. Todas cosas que ya hoy no se hacen en el resto del mundo, ¿no? No se hace en Europa, no se hace por más que las exigencias de los europeos sean estas, ¿no? Estados Unidos no tiene hoy una mirada por lo bio, por lo verde, y yo creo que nosotros como país sí, y me alegra que así sea, pero también me parece que en esto de cuidar lo interno, la Argentina tiene que pensar que tiene un mercado de 7.000 millones de habitantes, no de 40 millones de habitantes, y que nosotros podemos producir para esos 7.000 y también producir de manera eficiente, económica y rentable para el interior, ¿no? Para nosotros mismos. Pero una Argentina no va a crecer pensando solamente en el mercado interno. Me parece que el equilibrio es clave, porque ¿qué vamos a hacer con los excedentes? Porque también la forma de ser económicos y bajar nuestros costos es aumentar los volúmenes de producción. Pero si los volúmenes de producción no se consumen, produciremos menos y más caro, y entonces nos quedamos encerrados en nosotros mismos sin poder vender rentablemente acá, pero accesible para todo el mundo, y exportar. Me parece que yo tengo una mirada, capaz que vos lo conocés bastante, Pablo, pero lo mío es siempre pensar en grande, y yo no pienso o no quiero pensar en una Argentina donde las cosas valgan barato para que las podamos comprar. Me encantaría que la gente gane mucha plata y pague lo que pueda pagar acá, y si tiene que comprar afuera lo compre, pero que la gente gane plata. Eso es lo que también tenemos que empezar a ver, como una abundancia, y no siempre, como lo hemos visto en la Argentina, cerramos, no dejamos que se haga.
la carne hoy se puede exportar, después no se puede, entonces todos aprovechan a exportar. Digo, en la medida que esto se transforme en un país lógico, donde las decisiones no sean pendulares como vos marcás, y que hoy lo son, deberíamos pensar en una economía que nos englobe a todos. Hoy el productor agropecuario está dejando en el campo el 30% de sus producciones, lo que podría producir y lo que produce. No te das una idea de la cantidad de puestos de trabajo que hay en ese 30%, la cantidad de plata local que hay en ese 30%, la cantidad de bioindustria que hay en ese 30%. Entonces, si dejamos de invertir para producir cada vez un poco más y de manera más sustentable, nos comemos la cola, ¿no? Estamos como el perro que se muerde la cola. Qué necesario que es que estos debates se sostengan sistemáticamente. Escuchar, yo entiendo que también es un momento, Germán, de que sean capaces quienes conducen y nosotros también, quienes tenemos la responsabilidad de visibilizar todas las miradas, de poder escuchar a los que se plantean desde el disenso, desde otro lugar, de poder diversificar las miradas y las opiniones que después se puedan incluir en un proyecto de país común. Mira, esta mañana escuchaba a un dirigente brasilero que me pareció muy interesante, porque le preguntaban sobre el modelo de Brasil y el éxito y cómo ha sacado tanta gente de la pobreza y la industrialización, y él decía algo que es, mire, hay una institucionalización, una ha tomado raíces un modelo productivo en el que lo que sucede alrededor de San Pablo tiene mucho que ver con lo que va a suceder en todo el país. Después puede haber un presidente como Lula que defina de una manera la distribución de esa riqueza. O puede haber un presidente como Bolsonaro que la defina de otra manera. Lo que no se discute es cómo se construye la riqueza. Es decir, hay determinados parámetros que Brasil desde hace décadas ha construido desde una base sólida que, más allá de las miradas ideológicas, impide que se destruya aquello que le hace bien al país. A mí me quedó la sensación, Germán, que hay algo de ahí que tenemos que mirar, ¿no? Pero no solo mirar, Pablo, copiemos. Vayamos a copiar, vayamos a ver por qué los demás son más exitosos que nosotros con los mismos recursos, o nosotros en algunos casos con muchos más recursos. Me parece que esto que vos decís es entre el sálvese quien pueda de la Argentina de tantos años, y capaz que para no decirlo a ningún gobierno, yo desde que tengo uso de razón, de haberlo escuchado a mi padre, que ha sido un laburante toda su vida y nunca tuvo ni una pyme ni nada, digo, desde ese sálvese quien pueda a un país que piensa de manera colaborativa, ¿no? Yo produzco, yo genero trabajo, genero riqueza donde estoy, y si vos crees que sos mejor distribuyéndola desde el Estado, hacelo, pero que no me impida seguir haciendo lo que yo sé hacer. Pero eso es una mirada colaborativa, es una mirada de país. Nosotros no tenemos esa mirada. Los políticos están en la mezquindad partidaria, en vez de estar en las preocupaciones de la gente. Entonces, no tenemos hoy políticos sentándose en grandes mesas en el interior para venir a copiar el interior. Yo siempre pongo lo del maní, porque es lo que tenemos cerca y todos conocemos. Vas a estos pueblos, vas a Cabrera, a Deza, y los ves en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, con cero desocupación. Digo, no hay nada para copiar ahí tampoco. Con intendentes, con empresarios que se hacen intendentes para colaborar más todavía con sus pueblos, desde otra mirada, y defienden como defienden en su empresa, defienden el municipio. Digo, me parece que nos falta eso, la colaboración, el meternos, el incluirnos en instituciones fuertes, que puedan tener peso en las decisiones locales, en las provinciales. Me parece que eso es lo que también, vos vas al medio del Mato Grosso y uno de los productores más grandes del Mato Grosso es el intendente hace 20 años de una ciudad que la arrancaron en el Mato Grosso, aislada, y hoy el tipo se dedica todos los días a su intendencia. Digo, nos falta todo eso, nos falta. Estamos muy en la chiquita y en la mezquindad de cada uno de nuestros sectores, me parece. Germán, quiero agradecerte muchísimo que te hayas sumado a este análisis y el aporte, como siempre, es más que valioso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias.